Detente. Solo un momento. Porque lo que está a punto de ocurrir en los próximos minutos no es un video más en tu pantalla. Es una conversación que, de alguna manera que quizás aún no puedes explicarte del todo, llegó exactamente cuando debía llegar. No antes. No después. Ahora. No es casualidad que estés aquí. Piénsalo de verdad. En este momento, hay millones de personas desplazando su pantalla, saltando contenido, buscando algo sin saber qué es exactamente. De todos los videos que podrían haberte mostrado, de todas las posibilidades que el universo digital pudo haberte puesto enfrente, este apareció frente a ti. Y tú decidiste no saltarlo. O tal vez lo intentaste. Tal vez tu dedo estuvo a punto de deslizarse hacia otro lado, pero algo te detuvo. Una fracción de segundo. Un instinto. Una fuerza suave que dijo: espera, esto es para ti. Eso que te detuvo tiene un nombre, y hoy vas a descubrir cuál es. Esta semana, y escucha bien lo que voy a decirte ahora, porque esto es lo primero que quiero que se quede contigo. Esta semana trae consigo algo diferente. Hay quienes lo sienten como una inquietud que se instala en el pecho sin pedir permiso. Hay quienes lo notan como un pensamiento que regresa una y otra vez, sin que nadie lo invite. Hay quienes simplemente saben, en ese lugar interior, que no necesita argumentos para reconocer la verdad, que algo está cambiando, que algo está a punto de moverse en su vida, que hay una versión diferente de lo que conocen esperando al otro lado de una puerta que todavía no han abierto del todo. Y si estás entre ellos, lo que vas a escuchar hoy es exactamente lo que necesitabas recibir. Esta señal llegó para ti. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si ya eres parte de esta comunidad, si ya estás suscrito a este canal, gracias por elegir seguir conectado a esta frecuencia semana tras semana. Sabes lo que encontrarás aquí, y sigues eligiendo volver. Eso dice algo muy importante sobre quién eres. Y si aún no te has suscrito, considera hacerlo ahora. No como un gesto automático, sino como una decisión consciente de sintonizarte con contenido que mueve algo por dentro, que te hace pensar de manera diferente, que te recuerda quién eres cuando el ruido del mundo exterior finalmente se detiene. Este canal es ese espacio, y si sientes que es tuyo, suscríbete, activa la campanita, porque lo que llega aquí semana tras semana está pensado para personas exactamente como tú. Ahora, antes de ir más lejos, quiero invitarte a hacer algo. Cierra los ojos por un segundo, o si prefieres mantenerlos abiertos, está bien. Simplemente dirige la mirada a un punto fijo y haz una pausa interna. Respira y hazte esta pregunta en silencio. ¿Cuántas veces esta semana has sentido que algo está intentando llegar hasta ti? ¿Cuántas veces has tenido esa sensación, difusa pero persistente, de que hay algo importante esperándote? Algo que todavía no terminó de aterrizar. Algo que buscas, aunque no sepas exactamente qué nombre ponerle. Si la respuesta es sí, si algo en tu pecho se movió cuando hice esa pregunta, ya sabes que este mensaje no llegó por accidente. Esta señal llegó para ti, y lo que voy a compartirte hoy puede transformar la manera en que experimentas el resto de esta semana. Puede ser el elemento que faltaba, la pieza que conecta todo lo que has estado viviendo sin poder entender por qué. Quédate. Lo más poderoso aún no ha llegado, pero llegará. Primero necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funcionan las señales y por qué la mayoría de las personas las deja pasar sin notarlo. Vivimos en un mundo que, desde muy temprano, nos enseñó a ignorar las señales. Nos educaron para creer que la vida funciona de manera puramente mecánica, causa y efecto, esfuerzo y resultado,
acción visible y reacción calculable. Nos entrenaron para desconfiar de esa voz interior que susurra que hay algo más, para clasificar como simple, coincidencia, aquello que nos sorprende demasiado, para llamar ilusión o pensamiento mágico a todo lo que no cabe en una ecuación o no se puede verificar con un instrumento de medición. Y así, muy poco a poco, muchas personas aprendieron a vivir de espaldas a sí mismas. Aprendieron a ignorar las señales, y al hacerlo, dejaron de recibirlas. No porque desaparecieran, sino porque ya no había atención disponible para verlas. Pero tú estás aquí. Y eso ya dice más de lo que parece. Porque hay dos tipos de personas que se encuentran frente a un mensaje como este. Los primeros lo ven, lo evalúan en una fracción de segundo, lo clasifican como más de lo mismo y lo saltan. Siguen con su día exactamente igual que siempre. No porque sean personas menos capaces o menos valiosas, sino porque, en este momento, todavía no están listos para detenerse. El camino tiene su tiempo, y está bien. Cada uno llega cuando puede llegar, pero luego están los que se quedan, los que sienten algo que no logran del todo articular con palabras, pero que es real, que está ahí, que empuja hacia adentro. Los que tienen esa extraña certeza de que esta vez vale la pena escuchar, de que esta vez puede ser diferente, y tú eres de esos. Y eso no es un detalle sin importancia. Es de hecho la primera señal de que lo que llega hoy llegó para ti. Esta señal llegó para ti. Ahora quiero hablarte de algo que muchas tradiciones filosóficas y espirituales han explorado durante siglos. Algo que en algunos campos del conocimiento contemporáneo se empieza a rozar desde ángulos distintos, aunque todavía sin encontrar las palabras definitivas para nombrarlo por completo. La idea de que el universo no es indiferente a ti. No te lo propongo como dogma religioso, no te lo presento como certeza científica, te lo ofrezco como una posibilidad, como un marco, como una manera de mirar que, si te abres a explorarla por unos minutos, puede cambiar radicalmente la textura de tu experiencia cotidiana. ¿Y si las señales que recibes no fueran aleatorias? ¿Y si lo que percibes como coincidencia fuera, en realidad, el campo de posibilidades organizándose alrededor de tu atención? ¿Y si el hecho de que estés aquí, viendo esto, en esta semana específica de tu vida, formara parte de algo mucho más amplio de lo que tu mente racional puede calcular en este momento? No te pido que lo creas, te invito a explorar la posibilidad. Dale like a este video ahora si eso te resuena. Si algo en ti dijo sí mientras escuchabas esas preguntas, no es un gesto vacío. Es una forma de anclar esta frecuencia en tu experiencia de hoy. Es una manera de decirte a ti mismo que estás eligiendo quedarte, que estás eligiendo recibir. Hazlo si lo sientes. Esta semana, algo se está moviendo. Lo sientes, y estás a punto de entender por qué. Vamos a hablar de lo que es una señal, de verdad. No el concepto difuso que a veces flota superficialmente, sino lo que realmente ocurre cuando tu vida te envía una. Lo que significa recibirla, y sobre todo, lo que ocurre cuando la dejas pasar. Una señal no siempre llega como un rayo de luz atravesando el cielo. No siempre llega como una voz clara desde un lugar que no puedes identificar. A veces llega como una incomodidad que se instala y no desaparece aunque hagas todo lo posible por ignorarla. Como un pensamiento recurrente que vuelve y vuelve y vuelve, sin importar cuánto lo rechaces. Como una conversación que escuchas casi por accidente y que te golpea en un lugar que no esperabas. Como un video que aparece frente a ti en una semana específica y que por alguna razón que no logras explicar del todo, decides no saltar.
Las señales auténticas tienen 3 características que, una vez que aprendes a reconocerlas, ya no puedes dejar de ver en tu propia historia. La primera, llegan cuando estás listo para recibirlas, aunque tú no lo sepas todavía. Hay algo profundamente interesante en cómo funciona la percepción humana. En cualquier momento dado, tu sistema nervioso está procesando una cantidad enorme de información del entorno. Datos sensoriales, emocionales, relacionales, y de toda esa información, tu mente consciente elige traer a la superficie solo una fracción pequeña. ¿Qué determina cuáles? Tu estado interno, lo que te importa en este momento, lo que estás buscando, incluso sin saberlo, lo que estás listo para ver. Esto significa algo poderoso que quiero que escuches con atención. Si esta semana empezaste a notar ciertas cosas con mayor intensidad, si ciertos temas, ciertas palabras, ciertos momentos te llaman la atención de una manera diferente a como lo harían normalmente, no es porque el mundo cambió de repente, es porque algo en ti ya cambió. O mejor dicho, está cambiando ahora mismo mientras hablamos. Y ese cambio interno es precisamente lo que crea la condición para que la señal pueda aterrizar. La señal no llega al vacío. Llega cuando hay algo preparado para recibirla. Y eso preparado eres tú, en este momento, esta semana. La segunda característica de las señales auténticas: generan una respuesta en el cuerpo, no solo en la mente. Cuando algo verdadero llega, lo sientes físicamente antes de procesarlo intelectualmente. Puede ser un escalofrío que sube lento por la columna vertebral, una ligera presión en el pecho que, en lugar de generar miedo, genera una especie de reconocimiento íntimo. Una sensación de apertura en algún lugar interno, como si algo que llevaba tiempo cerrado comenzara suavemente a aflojar. Tómate un momento ahora. Lleva tu atención hacia adentro. ¿Hay alguna sensación presente en tu cuerpo mientras escuchas esto? ¿Algo que vibra, que responde, que se mueve aunque sea sutilmente? No la evalúes. No la interpretes todavía. Solo obsérvala con curiosidad. Eso es el lenguaje del cuerpo. Es la manera en que tu ser más profundo se comunica contigo cuando la mente racional aún no tiene palabras para lo que está ocurriendo. Y si hay algo ahí, si hay alguna sensación que reconoce lo que estás escuchando, es porque este mensaje está tocando algo real en ti. Escribe en los comentarios ahora mismo estas palabras: yo recibo esta señal. No lo hagas mecánicamente. Escríbelo con intención. Hay algo en el acto concreto de escribir que compromete una parte de nosotros que el solo pensamiento no puede alcanzar. El pensamiento puede quedarse suspendido. La escritura aterriza. Escríbelo y observa lo que sientes en el cuerpo exactamente mientras lo haces. La tercera característica de las señales auténticas: siempre apuntan hacia una expansión, no hacia el miedo, no hacia la parálisis, no hacia la culpa, hacia algo más grande. Las señales genuinas no dicen, estás en peligro. Dicen, hay algo más para ti. Dicen, el camino que recorres tiene sentido, aunque en este momento no lo veas completo. Dicen, no estás perdido, estás en tránsito. Y esa diferencia entre una señal de alarma y una señal de expansión se siente. Se siente en cómo el cuerpo responde. Una aprieta, la otra abre. Lo que estás sintiendo ahora aprieta o abre. Observa. Y esto nos lleva al corazón de lo que quiero ofrecerte hoy. Hay una diferencia fundamental entre las personas que reciben las señales de su vida y las que no. Y no tiene que ver con la inteligencia. No tiene que ver con haber recibido una educación espiritual particular. No tiene que ver con pertenecer a ninguna tradición, ni saber nombres complicados, ni leer ciertos libros. Tiene que ver con algo mucho más simple.
Tiene que ver con la disposición a detenerse. Quien para, recibe. Así de simple, así de radical. Vivimos en una cultura que premia la velocidad por encima de casi todo. Hacer más, producir más rápido, estar en múltiples lugares al mismo tiempo, responder de inmediato, moverse sin pausa. Y en esa velocidad se pierden cosas fundamentales. Se pierde la capacidad de escuchar lo que la propia vida está intentando decirte. Se pierde la sensibilidad para notar cuando las condiciones se están reorganizando en tu dirección. Se pierden las señales. Las personas que reciben las señales más importantes no son necesariamente las que buscan con más intensidad. Son las que aprendieron a crear espacios, aunque sean pequeños, aunque sean de 30 segundos, donde el ruido interno y externo cede lo suficiente para que algo más fino pueda llegar. Y tú, al estar aquí ahora, al no haber saltado, ya estás haciendo exactamente eso. Dale like a este video si esto te está llegando de verdad. Si algo de lo que escuchas resuena con algo que sabes, pero que pocas veces te detienes a nombrarlo, hazlo ahora. Y si hay alguien en tu vida que también está en ese punto de transición, alguien que esta semana anda buscando algo sin saber exactamente qué, considera compartirle este video. A veces la mayor señal que otra persona puede recibir llega a través de ti. No es casualidad quién llega a tus manos con un mensaje específico. Es parte del mismo campo que nos conecta a todos. Esta señal llegó para ti y puede, con tu presencia, llegar también para alguien más. Esta semana trae una ventana, y las ventanas de transformación no permanecen abiertas de manera indefinida. Tienen su propio ritmo, su propio tiempo. Las personas que aprovechan estos momentos no son más especiales que las demás. Son, simplemente, las que no saltaron, las que se quedaron, las que recibieron. Y tú ya tomaste esa decisión. Quiero guiarte hacia adentro un momento. Si puedes, encuentra una postura cómoda donde estés. Si estás en movimiento o conduciendo, simplemente escucha. Pero si tienes la posibilidad de detenerte, aunque sea unos minutos, hazlo ahora. Respira. Una respiración larga y profunda, sin forzarla, sin hacerla perfecta, sin buscar hacerla de ninguna manera especial. Solo permite que el aire entre a tu cuerpo de manera natural, como si llevara algo contigo. Algo que has estado esperando sin saber exactamente cómo nombrarlo. Y mientras exhalas, permite que cualquier tensión que no te pertenezca salga también. No necesitas saber qué es esa tensión. No necesitas identificarla ni analizarla. Solo suéltala con el aliento. Así. Esta señal llegó para ti. Ahora imagina, solo como un ejercicio interior, sin presión, sin expectativa de hacerlo bien, que existe una versión de ti que ya recibió todo lo que está llegando esta semana. Una versión que ya integró la señal, que ya dio el paso, que ya se movió hacia aquello que estaba esperando. No la imagines como alguien lejano, inalcanzable, completamente diferente de quien eres hoy. Siéntela como alguien muy cercano, como una extensión de ti mismo que está, literalmente, a un movimiento de distancia. ¿Cómo respira esa versión? ¿Con qué ocupa su atención? ¿Qué ya no la preocupa de la misma manera? ¿Qué sensación física la habita? Tómate unos segundos, sin apuro, sin buscar la respuesta correcta, sin juzgar lo que aparece. Solo observa, porque hay algo que muchas personas no saben sobre las señales, algo que quiero que se quede contigo más allá de este video. Las señales no solo apuntan hacia el exterior, señalan también hacia el interior. Te muestran lo que ya sabes a un nivel más profundo de lo que alcanza el pensamiento ordinario. Te recuerdan lo que ya eres, debajo de todo lo que el mundo fue poniendo encima.
Te llevan de regreso a una versión de ti que el ruido del día a día había tapado, temporalmente, sin que desapareciera del todo. La señal no viene a darte algo que no tienes. La señal viene a devolverte algo que siempre fue tuyo. Siente eso ahora, no en la mente, en el cuerpo, en el pecho, en el vientre, en los hombros, en las palmas de las manos. ¿Hay algo que se expande? ¿Algo que suaviza? ¿Algo que afloja aunque sea un poco? Eso es reconocimiento. Eso es tu ser más profundo diciéndote, sin palabras: sí, esto es verdad. Esto es para mí. Deja que se asiente. No tienes que hacer nada con ello ahora, solo recibirlo. Y si lo que acabas de tocar movió algo en ti, dale like a este video en este momento, no para el canal, para ti, como una forma de anclar este estado, como una señal que tú mismo te envías de que elegiste detenerte, de que elegiste recibir, de que esta semana, en medio de todo lo que ocurre, encontraste un momento de verdadera escucha. Porque lo que viene a continuación es lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Necesitas estar presente para recibirlo. Hay algo que he querido decirte desde que empezamos. Hay un patrón que se repite con una consistencia notable en la historia de las personas que atraviesan transformaciones genuinas. Un patrón que una vez que comienzas a reconocerlo, puedes verlo en tu propia historia personal. En los momentos en que algo realmente cambió para ti. En las veces en que algo nuevo entró en tu vida de maneras que antes no podías haber anticipado completamente. Antes de cada cambio real, antes de cada salto genuino hacia una versión más expansiva de la propia vida, siempre hay una semana así. Una semana donde algo se siente diferente, aunque no logres nombrarlo con precisión. Una semana donde ciertas señales aparecen con una frecuencia o una intensidad que no es habitual. Una semana donde algo en el interior presiona hacia arriba, como si buscara salida, como si buscara expresión, como si supiera que el momento llegó aunque la mente racional todavía no haya terminado de procesar esa información. Esta es esa semana para ti. No lo digo para crear una expectativa vacía. No lo digo para hacer que te sientas especial de una manera artificial. Lo digo porque los patrones no mienten. Y el hecho de que estés aquí, escuchando esto, en esta semana específica de tu vida, forma parte de uno de esos patrones. Eres alguien que está parado en la antesala de algo. No sé exactamente de qué se trata para ti. Puede ser una decisión que llevas tiempo postergando, porque el momento no se sentía del todo correcto. Puede ser una conversación que necesitas tener con alguien o contigo mismo. Puede ser soltar algo que ya cumplió su ciclo y que tú, desde adentro, ya sabes que no te pertenece de la misma manera. Puede ser un primer paso concreto hacia algo que siempre supiste que era tuyo, pero que todavía no te habías dado permiso de comenzar. No sé cuál es, pero tú sí. Y la señal que llegó hoy es, entre otras cosas, un recordatorio de que lo sabes. Esta señal llegó para ti. Lo que quiero que comprendas en este punto es esto. Las señales no son accidentales, pero tampoco son mágicas en el sentido fantástico y externo de la palabra. Desde muchas perspectivas filosóficas y espirituales que han explorado esta pregunta durante siglos, las señales son el resultado visible de una alineación interior que ya ocurrió, a un nivel que todavía no alcanzamos a ver completamente desde la mente ordinaria. Cuando algo en ti se prepara internamente, aunque sea sin saberlo de manera consciente, el exterior empieza a reorganizarse. Las conversaciones adecuadas aparecen. Las personas adecuadas aparecen. Los contenidos adecuados aparecen. No porque alguien lo orquestó desde fuera, sino porque tú
desde adentro, empezaste a emitir algo diferente, una disposición diferente, una apertura diferente, una frecuencia diferente. Y esta semana, esa frecuencia alcanzó un punto específico, un punto de resonancia. Por eso estás aquí. Por eso este video apareció. Por eso no lo saltaste. Eres alguien que está en proceso de despertar a una versión más plena de sí mismo. No perfecta, no terminada, no iluminada en ningún sentido grandioso, sino simplemente más real, más auténtica, más alineada con aquello que en algún nivel más profundo siempre supiste que eras. Y ese despertar no ocurre de golpe. Ocurre exactamente así. En momentos como este, donde algo aparentemente pequeño, un video, una conversación, una canción, una pausa en el día, te devuelve un poco más a ti mismo. Escribe en los comentarios ahora estas palabras. Esta semana recibo lo que es para mí. Escríbelo, no como una petición hacia afuera, como una declaración desde adentro, como el reconocimiento de que ya eres quien necesitas ser para que lo que está llegando pueda llegar. No tienes que convertirte primero en alguien diferente. No tienes que corregir algo, ni mejorar algo, ni alcanzar ningún nivel. Solo tienes que estar dispuesto. Ya estás dispuesto. Y ya lo estás demostrando con cada segundo que llevas aquí. Dale like a este video si algo en ti cambió mientras escuchabas esto, aunque sea una pequeña grieta en algo que estaba cerrado, aunque sea la sensación de que algo se acomodó en un lugar donde antes había incomodidad. Ese cambio es real. Ese cambio importa. Ese cambio es la señal respondiendo a ti, tanto como tú la estás respondiendo a ella. Antes de que terminemos, quiero dejarte algo concreto, algo que puedas llevar contigo al resto de esta semana y que no requiera ningún conocimiento previo ni ningún ritual complicado. Una vez al día, esta semana, detente por 30 segundos. Solo 30. Puede ser cuando estás esperando que el café se haga. Puede ser en el semáforo. Puede ser al despertar o antes de dormir. Y en esos 30 segundos, hazte en silencio esta sola pregunta. ¿Qué señal estoy recibiendo ahora? No busques la respuesta de manera inmediata. No la analices. No la juzgues. Solo haz la pregunta y mantente en una actitud de apertura y observación en los minutos siguientes. La respuesta llega, a veces como un pensamiento que surge de la nada, a veces como una sensación en el cuerpo, a veces como algo externo que de repente llama tu atención de una manera diferente. Confía en lo que aparece. Esta práctica parece pequeña desde afuera, pero la perspectiva de detenerse intencionalmente a recibir es algo que muchas tradiciones de pensamiento, filosóficas, contemplativas, espirituales, han considerado durante siglos como uno de los gestos más transformadores que un ser humano puede cultivar. No porque sea mágico en sí mismo, sino porque cambia la dirección de la atención. Y donde va la atención, va la experiencia. Donde va la experiencia, va la vida. Esta señal llegó para ti, y lo que ocurrió hoy es solo el comienzo de lo que esta semana tiene reservado para ti si eliges estar receptivo. Hay más. Siempre hay más. Porque el campo de posibilidades no se agota. Porque tu capacidad de recibir no tiene un límite real, solo los que tú mismo le vas poniendo sin darte cuenta. Si sientes que este contenido forma parte de tu camino, si algo de lo que escuchaste hoy te movió desde adentro, si algo aterrizó, si algo abrió, te invito a suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho. Aquí, cada semana, llegan mensajes como este. No, siempre dicen lo mismo, pero siempre apuntan en la misma dirección, hacia ti, hacia esa versión más plena, más consciente, más real de quien ya eres. Suscríbete, activa la campanita
Porque la próxima señal puede estar esperándote en el próximo video. Y hablando de eso, lo que vamos a explorar en el próximo contenido de este canal va más profundo todavía. Vamos a hablar de algo que muy pocas personas comprenden sobre el momento exacto en que una señal se convierte en acción real. De por qué hay personas que reciben la señal, la sienten, la reconocen, pero no logran cruzar al otro lado. ¿Y de qué hace diferente, concretamente, a quienes sí lo hacen? Si eso resuena contigo, mantente atento. Llega pronto. Por ahora, lleva contigo esto. No fue accidental que estuvieras aquí hoy. No fue accidental que no lo saltaras. No fue accidental ninguno de los momentos de esta semana que te fueron llevando, paso a paso, hasta este punto exacto. Todo formaba parte de la misma señal. Y la señal dice: estás listo, estás lista, es tiempo. Esta señal llegó para ti. Nos vemos en el próximo mensaje.